Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Marty Max Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés tejer un gorro piluso utilizando esta trama. Te voy a enseñar cómo adaptar esta trama a una forma circular y poder hacer este gorrito en todas las tallas. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar un accesorio que también podés realizar con esta trama súper fácil y que va a ser conjunto con el piluso. Ideal si tejes para vender. Comenzamos con lo principal, que es el material y los elementos que vamos a necesitar para realizar este piluso. Para el tutorial y el paso a paso te voy a enseñar con hilo de algodón, ¿sí? Aconsejo que utilicen el mismo grosor para poder seguir el tutorial y respetar las vueltas y los aumentos que vamos a dar según la talla. El material con el que voy a trabajar tiene de grosor 2 milímetros y un gancho número 4. Vas a elegir dos colores. Aconsejo que sean bien contrastantes para que se note aún mejor este efecto de la trama. Vas a tomar el primer color y realizar un anillo mágico, ¿sí? Se cruza de esta manera y se toma la segunda hebra. Bien, en cuanto lo tenemos así, comenzamos con cadenas. Vamos a realizar 2. Y luego vamos a colocar dentro de este anillo 10 varetas. Una vez que lo tenemos así, vamos a estirar de esta hebra y cerrar el anillo mágico. Vamos a ir aquí donde habíamos hecho las 2 cadenas y vamos a cerrar con un puntito deslizado que pique en la segunda cadena. Bien, una vez que lo tenemos así, vamos a comenzar nuevamente con 2 cadenas. Estas cadenas que vamos a levantar en cada una de las vueltas van a ser solo de subida, ¿sí? No cuentan como vareta. Ahora voy a la primer vareta que tenía aquí en este círculo y voy a realizar 2 varetas, ¿sí? Es un aumento, 1 y 2. Pero esta segunda no la voy a cerrar, lo voy a dejar así. Y mira, tomo el segundo color. Primero vamos a hacer un nudito deslizado para asegurar la hebra. Vamos aquí a lo que acabamos de hacer. Recordad que es una vareta que no la cerramos. Tomamos este nudito y lo pasamos. De esta manera cerramos la vareta, pero ya con el otro color. Bien, una vez que lo tengo así, fíjate que tengo 3 hebras. Voy a seguir trabajando con estas 2, pero si querés podés ir escondiendo esta hebra ahora durante el tejido o luego cuando lo termines, ¿sí? Como quieras. Yo lo voy a esconder ahora, mirá lo que hago. Tomo la hebra clarita, la color crudo, y la turquesa. Esta va a ir escondida aquí y voy a trabajar con la de color crudo, ¿sí? La hebra número 2. Voy a la siguiente vareta, que es esta. Primero hago una vareta y hago una segunda que no la cierro, y aquí es donde voy a tomar nuevamente el color número 1 y cierro. Bien, fíjate el juego de color que vamos a comenzar a hacer. Es un aumento de cada uno de los tonos. Aquí nuevamente trabajo con el turquesa y esto lo voy a esconder, ¿sí? Lo voy a ir llevando a través del tejido. Una vareta y la segunda sin cerrar. Bien, fíjate ahí cómo van escondiditas las hebras. Luego vuelvo a tomar el color número 2, cierro la vareta y hago el aumento en el siguiente. Una y la segunda sin cerrar. Y así voy a ir
realizando este movimiento de cambio de color en toda la vuelta. Y con la vuelta podrás ver aquí todo el cambio de color y cómo se va a ir ya formando esta trama. Bien, ahora, ¿cómo vamos a cerrar? ¿Sí? Acá tengo la última vareta que está por la mitad. Voy a volver a tomar el color 1, cierro esta vareta y aquí ya es el final. Bien, voy a ir directamente a aquí donde tengo las dos cadenas, pico y cierro con un punto deslizado. Y aquí ya me posiciono para comenzar una nueva vuelta. Con este mismo color levanto dos cadenas, siempre voy a esconder el otro, ¿sí? Por el tejido. Y aquí, primero, una vareta en la primera vareta de la vuelta anterior. Y en la segunda vamos a hacer un aumento. Aquí, nuevamente, primero una vareta completa. Y la segunda, cambiamos el color. ¿Sí? Repito, ahora con el siguiente color. Primero una vareta. En el segundo el aumento. Vareta completa y la segunda cierro cambiando el color. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, ¿sí? Vamos a comenzar ya con los aumentos y seguir este cambio de color. Aquí estoy, di toda la vuelta, estoy a punto de cerrar, pero te muestro lo siguiente. Aquí yo hice dos vueltas del mismo color, ¿sí? Iba respetando el mismo color que usé en la vuelta anterior. Ahora, en esta cuarta vuelta, lo que vamos a hacer es ir intercambiando, ¿sí? Donde tenemos el color, en este caso celeste, turquesa, vamos a usar el color crudo y donde está el crudo, el color turquesa. Para eso, cuando cierres, aquí no vamos a cambiar de color, sino que vamos a cerrar con el mismo. Picamos en esta cadena, hacemos el puntito deslizado y aquí ya me coloco, ¿ven? Sigo con este color. Mirá, levanto dos cadenas y comienzo a repetir esta secuencia, pero con este color. Bien, voy a realizar una vareta en cada uno de los puntos, ¿sí? En cada uno. Y en el último hago el aumento. Bien, no cierro, tomo el nuevo color y cambio. Bien, aquí haría lo mismo. Primero todas varetas y en el último vareta sin cerrar, cambio color y listo. Bien, como verás, vas a ir avanzando de forma repetitiva, ya que lo único que vamos a hacer es realizar un aumento en cada uno de los puntos, ¿sí? En el último de cada bloque de color. Lo que voy a hacer ahora es repetir, ¿sí? Esto que acabo de hacer en toda la vuelta. Y aquí pueden observar cómo va quedando este juego de color, ¿sí? Cómo se va formando esta trama de ajedrez. Bien, estamos aquí, tenemos 4 vueltas, ¿sí? Ahora vamos a empezar una nueva y esta vamos a volver a repetir en cada uno de los bloques de color el mismo, ¿sí? Vamos a cerrar esta vuelta igual que hicimos la segunda, ¿sí? Vamos a cambiar color y ya nos posicionamos con un puntito deslizado para comenzar esta quinta vuelta con 2 cadenas y una vareta en cada una de las varetas de la vuelta anterior. Bien, como verás es repetitivo, ¿sí? En todas las vueltas vamos a hacer lo mismo.
Y vuelvo a hacer una más, que sería el aumento, cambio color y sigo en el siguiente bloque. Bien, bueno, esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. A partir de aquí, de esta vuelta que es la quinta, te voy a empezar a indicar exactamente cuántas vueltas y los aumentos que vas a dar según la talla que quieras tejer. Ahora voy a seguir, ¿sí?, con esta vueltita realizando el aumento, entonces en el último punto de cada bloque de color. Terminé la vuelta y lo cerré igual que la anterior, ¿sí?, cambiando el color por el color crudo. Bien, ahora voy a hacer un paréntesis. Si vos estás realizando este piluso a medida, o sea que tenés la oportunidad de poder medir el contorno de cabeza, a partir de esta vuelta vas a empezar a comparar la medida que vos tengas que lograr con el contorno de este círculo, ¿sí? Toda la circunferencia sería. Vas a medir de esta manera con el centímetro y calcular. Aquí tengo 34 centímetros en total. Entonces te va a ser mucho más fácil porque vos lo único que tenés que hacer es ir agregando aumentos dependiendo la medida que tengas que llegar, ¿sí? Es muy fácil. Pero, de todas maneras, yo, como te dije al comienzo, voy a enseñarte talla por talla. Y empezamos con la primera. Con estas 5 vueltas y en total nos quedamos con 5 varetas, ¿sí? Tenemos estas 3, 4 y 5 con el aumento. Hasta aquí vamos a avanzar para la talla de 0 a 12 meses, ¿sí? O sea, bebé. La talla que sigue, que va a ser de 1 año a 3 años, ¿sí? Aquí ya estamos en la parte de niño. Lo que vamos a hacer es agregar una vuelta más y a su vez realizar aumentos. Aquí vos podés elegir ir cambiando el color cada 2 vueltas, como hice en este bloque, ¿sí? En estas 2 vueltas, o de a 3 vueltas, ¿sí? Aquí voy a cambiar de a 3, por eso sigo con el color crudo y voy a repetir lo mismo, 2 cadenas para subir y luego varetas por cada vareta de la vuelta anterior. Estoy en el último y realizo un aumento, ¿sí? Recordad que aquí va a ser para talla de 1 a 3 años. Cambio color y sigo repitiendo esta secuencia, ¿sí? La única diferencia va a ser que estamos agregando con el aumento una vareta más en cada bloque de color. Terminé toda la vuelta y hasta aquí recordemos que es 6 vueltas y 6 varetas en total en cada uno de los bloques de color corresponden a la talla de 1 a 3 años. Vamos a avanzar con la siguiente talla que va a ser de 3 a 10 años, ¿sí? Niño. Y aquí verás que cambié de color porque ya cumplí con las 3 vueltas de este bloque y comienzo con el siguiente color. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Son varetas en cada una de las varetas de la vuelta anterior. Y aquí vamos a prestar atención porque los aumentos los vamos a hacer diferentes. Tengo 5 varetas simples y un aumento. En total son 7 varetas. Voy a cerrar y cambiar el color. Y aquí hice un aumento en este bloque. En el siguiente no voy a hacer aumentos, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Aquí comenzamos a realizar menos cantidad de aumentos por vuelta. De esa manera vamos a lograr una talla intermedia que nos sirva para 3 a 10 años aproximado, ¿sí? Acá entonces no haría aumento, cambio el color y sigo con el otro color, ¿sí? Esto lo voy a seguir repitiendo. En uno hago aumento, en otro no, en uno sí, en otro no. Bien. Y en total serían 7 vueltas con aumento.
Y ahora vamos con la talla adolescente. Para esta vamos a realizar también 7 vueltas, pero aquí, a diferencia del anterior, vamos a realizar los aumentos en todos los bloques de color, ¿sí? En todos. Por lo tanto, aquí ya hice el primer aumento, vamos al segundo color y hacemos lo mismo, otro aumento, ¿sí? Esa es la diferencia entre una talla y la otra. Recuerda que aquí vamos a hacer para adolescente. ¿Sí? Sigo cambiando el color y avanzo. Bien, en total entonces son 7 vueltas y 7 varetas en cada bloque de color. Terminé la vuelta y repito, para adolescentes hice 7 vueltas con 7 varetas en cada uno de los bloques de color. Ahora vamos a avanzar a la última talla, que sería adulto, ¿sí? Y aquí esta sería la vuelta número 8. Estoy con el mismo color, ¿sí? En cada uno voy a repetir una vez más el color, así que vuelvo a trabajar aquí en el comienzo con el turquesa. Hago un aumento, ¿sí? En la última vareta. Cambio color y en el siguiente bloque de color, en este caso sería el crudo, voy a dejarlo sin aumentos, ¿sí? Voy a realizar una vareta por cada vareta de la vuelta anterior. ¿Sí? Aquí haría la última vareta sin aumentos. Bien. Esto entonces sería la vuelta número 8. Un aumento en un bloque, en el otro no, uno sí, uno no, y así toda la vuelta. Y así me quedó la vuelta terminada para la talla adulto, que son 8 vueltas y un aumento intercalado, ¿sí? En uno sí, en otro no, en uno sí, en otro no. Bien, hasta aquí llegamos con las circunferencias para distintas tallas. Voy a dejar todos los datos, ¿sí?, que acabo de enseñar en la descripción de este video. Como te dije al comienzo, lo ideal es que vos puedas medir la circunferencia, ¿sí?, de la cabeza, ir trasladándola a este círculo. Esto que te acabo de enseñar, que son las distintas tallas, son medidas estándar, ¿sí? No siempre son específicas. Siempre depende de la cabecita a la persona que lo vas a realizar. Pero si haces para vender, listo. Esto es ideal y vas a tener todas las tallas. Y aquí estoy con la circunferencia que elegí para seguir con este tutorial. Destejí la última, ¿sí?, la que era para talla adulto, y me quedé con 7 vueltas y aumentos, en total 7 varetas, porque es la talla de adolescente, ya que esta combinación de colores y este piluso se lo voy a tejer para mi hijo. Entonces, una vez que ya tenés la circunferencia definida, ¿sí?, esto sería la cúspide de nuestro gorro, vamos a comenzar a tejer. Para todas las tallas va a ser exactamente igual. Dependiendo la cantidad de varetas que te quedaron, ¿sí?, en este caso son 7, voy a seguir tejiendo lo mismo, solo que ahora no voy a realizar aumentos, ¿sí? Eso es la consigna de una vez que logras la circunferencia con el tamaño deseado, solo tenés que repetir estas varetas y seguir el dibujo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo 3 vueltas por color y luego cambiamos, ¿sí? Ahí vamos a ir formando esta trama. Entonces, acá sigo con este color, aquí no haría aumentos y cambio color. Bien. Entonces, esto es lo que voy a hacer toda la vuelta. Súper fácil. Avancé, realicé 2 vueltas sin aumentos, ¿sí?, con las varetas como se presentan. Estoy con el gorrito con esta forma, ya no lo puedo estirar, ¿sí?, porque dejó de ser una circunferencia, sino que ahora ya está tomando forma de nuestro gorro.
Ahora, muy importante, ¿hasta dónde voy a seguir con las varetas? ¿Cómo se presentan? ¿Sí? Aquí solo agregué 2, pero dependiendo el largo que vos estés realizando, la talla, va a ser la cantidad de vueltas que vamos a agregar. Mira, de ahora en más vas a medir así, ¿sí? Con el gorrito de esta manera, desde la cúspide hasta el largo. Acá tengo 10 centímetros. Si lo estás haciendo a medida, por supuesto, tomás desde la cúspide hasta la frente, ¿sí? Donde empieza la frente, tomás esa distancia, ¿sí? Esa altura. Y hasta ahí vas a tejer. Si no, te voy a dejar aquí una tabla con las medidas de las distintas tallas. Recordá que esto es un piluso, por lo tanto vamos a llegar hasta la frente y luego vamos a tejer un alero. Bien, así que ahora lo que me quedaría es seguir con estas vueltas sin aumentos. Te voy a recordar cómo se cambia el color. Si yo acá ya realicé las 3 vueltas de cada color, ahora cuando tengo que cambiar, ¿sí? Ahora tengo que empezar con el color crudo aquí arriba, entonces no cambio color, sino que cierro con el mismo, ¿sí? Bien, hago el punto deslizado y ya me posiciono con el nuevo color, ¿sí? Aquí empezaría a hacer esto. Bien, bueno, ahora voy a avanzar con las vueltas correspondientes a esta talla que es la de adolescente. Aquí estoy, avancé con estas vueltas y estoy en 14,5 centímetros más o menos. Voy a dejarlo ahí y a partir de esta vuelta voy a empezar a realizar lo que es el alero tradicional de los pilusos. Vamos a comenzar con el alero. Según como hayas terminado las vueltas, en este caso yo terminé con una vuelta en donde cambié color, ¿sí? De estos tres, aquí tengo uno solo. Me faltan 2 vueltas más. Aquí es donde ya va a comenzar el alero, no importa. Siempre seguí ese patrón, ¿bien? Aquí, 2 cadenas y varetas, ¿eh? Esto es exactamente igual. Y para lograr este alero lo que vamos a hacer es volver a los aumentos. Para todas las tallas va a ser lo mismo, ¿sí? Esta parte también. Hice la última vareta y aquí agrego una más. No la cierro, cambio color, ¿sí? Verás que es muy fácil porque siempre vas a hacer lo mismo con la trama. Una vez que logras el principio, que es donde quizás tenemos que generar estos bloques de color, luego ya es solamente seguir esta secuencia, ¿sí? De aumentos, no aumentos, ¿bien? Y respetando estos bloques, como los llamo yo, de color. Retomamos aquí y lo que hacemos entonces son aumentos, ¿sí? En todos los bloques de color. Así me quedó la vuelta. Fíjate cómo ya está tomando forma, ¿sí? De como yéndose hacia afuera, formando este alero. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta de aumentos la cantidad de veces que quieras según el ancho del alero que necesites o el largo total del el alto, mejor dicho, total del gorro, ¿sí? Voy a seguir con las vueltas y esto ya sería lo último. Siempre respetando esto de 3 vueltas y cambio el color, ¿sí? Voy a seguir, por supuesto, con esta trama. Y así me quedó, mirá qué bonito. Hice en total 3 vueltas con aumentos, ¿sí? Como te dije, esto es opcional. Y aquí tengo este piluso que es en talla adulto. Después tenemos este que es de adolescente. Después tengo este otro que lo hice para bebé. Fíjense la diferencia. Me faltaría el de niño, ¿sí? Niño de 1 a 3 y de 3 a 10. Ese no lo hice. ¿Por qué? Porque este adulto me lo hice para mí. Este lo hice para mi hijo y este para regalar a una sobrina.
¿sí? Y estos están realizados en algodón, ¿sí? La propuesta fue en algodón para el verano, primavera, pero también, mira lo que hice, lo tejí en acrílico. Esto es para el invierno, por eso estos colores, elegí unos un poco más oscuros, ¿sí? Este está hecho en acrílico, ¿sí? Sería esta talla. Utilicé el mismo patrón y me quedó exactamente igual porque el grosor de esta lana es igual que este algodón, ¿sí? Ahí está el secreto. Y estamos llegando al final, pero quiero mostrarte cómo me quedó este piluso, ya que me lo hice para mí, así que me saqué fotos y te las voy a compartir. Y como te adelanté al comienzo, ¡tachán! Mirá lo que es esta carterita para llevar el celular, ¿sí? Sería una cartera portacelular. Mirá qué hermoso, utilicé la misma trama y los mismos colores para que me haga juego. Tiene una base, ¿sí? Como cuando hacemos bases para carteras. Y luego comencé con la trama en forma circular. Y por último, una correa que es ajustable. Mira, tiene un nudito que hace que uno lo pueda correr a esto, así irregular, ¿sí? Vos lo puedes hacer más cortito, más largo. Y llegamos al final de este video. Recordá activar campanita para no perderte este tutorial que voy a estar compartiendo próximamente. Así que si te gustó, podés hacerte el conjunto. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y, como te dije, activa campanita si no te perdés ninguno de los tutoriales que vamos a estar compartiendo en el canal próximamente. Cualquier duda o sugerencia, acordate en comentarios, siempre estoy activa y contestando todos para que ayudar, ¿sí? Ese es mi objetivo siempre, y que mis tutoriales sirvan de inspiración para que ustedes puedan realizar las prendas y los accesorios y todo lo que quieran. Muchas gracias por llegar hasta aquí, te espero en comentarios para que me digas si te gustó o no esta propuesta. Chau, chau.